en la célebre canción que interpretaría María Elena Walsh allá por el año 1963, llamado El reino del revés, el coro decía algo así: vamos a ver cómo es el reino del revés. Claro, si ustedes me están mirando fuera del territorio argentino dirán, ¿qué canción será? Lo pueden googlear, pueden buscar en YouTube y la van a encontrar. Pero hay uno de los párrafos que decía de esta manera: me dijeron que en el reino del revés, miren lo que dice, nadie baila con los pies, que un ladrón es vigilante y otro es juez, y que 2 y 2 son 3. Antes de la tercera cuarta parte, todo lo demás puede ser verdadero en nuestra tierra. Pero la última frase, que 2 más 2 es igual a 3, claro, en las matemáticas naturales esto es un despropósito porque no es comprobable. De hecho, podríamos decir que está fuera de el conocimiento matemático en nuestro mundo, por lo menos en nuestro territorio o en nuestra tierra. Pero en el territorio y en la mente de María Elena Walsh, lo que ella estaba diciendo en sus matemáticas era correcto, porque ella le dio sentido a las matemáticas, por lo menos que han inventado en esta canción o que ha dado luz a través de su mente en esta canción. Dar por sentado que lo que vemos o lo que tocamos es lo real es desestimar al creador de su creación o considerar que el patrón creado le pertenece al creador, pero queda exento de lo que él mismo creó. En otras palabras, hacemos a un costado al creador y nosotros nos ponemos como intérpretes de nuestra propia obra, dándole acontecimiento a lo que para nosotros es real. Porque el dilema aquí, entre María Elena Walsh y nuestras matemáticas naturales, es que hay una dicotomía, no se llevan bien, porque para ella 2 más 2 son 3. Pero para nuestra matemática no es así, 2 más 2 son 4. Pero si nosotros tomamos nuestra naturalidad o lo que nosotros conocemos como natural y lo llevamos, lo hacemos adyacente a todo nuestro existir, entonces incurriríamos en la misma falacia del hombre de espantapájaros queriendo buscar una solución racional a algo que es totalmente espiritual. Ahora, al creador no lo puedo dejar fuera de la creación porque es el mismo que lo creó. De hecho, cuando ella se inspiró, calculo que su creador, el creador de cada ser humano, también le dio esa forma tan divergente para escribir. Pero para el reino de Dios, y por eso digo, el creador de la creación no puede quedar exento de la ecuación, es que para Dios si 2 más 2 son 6, está muy bien. Si para Dios 2 más 2 es 1, está muy bien también. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Él es el que dice que las cosas existan y existen. O sea que las matemáticas divinas van por un carril totalmente o diametralmente opuesto a nuestras matemáticas naturales. ¿Desestimamos las matemáticas naturales? No, claro que no, porque entonces estaríamos, siendo chatos mentalmente. Lo que estoy diciendo es que en los ámbitos espirituales la matemática divina va contrapuesta a la matemática natural. Con pocos recursos Dios puede hacer mucho. En lo natural, con pocos recursos se hace poco. Pocos talentos te llevarán naturalmente a pocos esfuerzos. Pocos talentos o dones en las manos de Dios puede cambiar una nación. Lo que quiero demostrarles en este sermón es que cuando uno focaliza sus esfuerzos y todo lo que tiene bajo el parámetro o el umbral natural, será estrecho en su forma de pensar, siendo cristiano, habiendo creído en Cristo. Pero si uno le da a la imaginación frondosa, le inyecta fe, eso eyectará de nosotros a una matemática o razonamientos que no cuadran en el ámbito natural. Esto, por si las dudas, por si las moscas aclaro, tampoco es ir por la vida declarando, decretando porque es la matemática divina. No, tiene que haber una coherencia bíblica, escritural, para yo poder decir, ok, la matemática divina me está animando, me está proyectando, me está dando un propósito por lo cual yo creo en esta matemática divina.
No es que lo que se me ocurre hago. No tiene que ver con eso la matemática divina. Pero cuando hay una dirección de parte de Dios, una palabra específica, cuando yo tengo un sentido de vida, entonces esa matemática divina yace dentro de mí y me confirma a través de la palabra que lo que estoy sintiendo viene de parte de Dios. Y posiblemente cantaremos como María Elena Walsh, 2 más 2 son 3. Ahora, a cierta persona Dios tiene que cambiarle la forma natural de pensar, porque cuando Dios quiso, digamos, librar a su pueblo, Israel, de manos de los madianitas, entre otros pueblos, tuvo que levantar una persona que su matemática era totalmente natural, burdamente natural. Era escueto en su forma de pensar. De hecho, naturalmente él se veía como una persona insignificante de una de las tribus insignificantes, de una de las familias insignificantes, por lo cual es muy improbable que esta persona se pueda sentir como un héroe, como el Hércules del momento, como el Capitán América, el Hombre Araña. Imposible. Porque de hecho cuando Dios le sale al encuentro, él ni siquiera está esperando un toque divino, no lo está buscando. De hecho, está tratando de guardar para sí comida porque venían los enemigos y se los quitaban. Claro, muchos saben que estoy hablando de Gedeón. Es que Gedeón es uno de los héroes anónimos que nos va a dar una gran lección de lo que son las matemáticas divinas. Aquel que conoce la historia sabe por qué lo estoy diciendo, y el que no la conoce, dame 2 minutos o deme 2 minutos que le quiero contar cómo fue que él descubrió cuál era la fórmula divina, la matemática divina, y cómo podría anexarse a esta canción que después, miles de años después, se cantaría en las escuelas, en los jardines de Argentina y posiblemente en los países latinoamericanos. Me dijeron que en el reino del revés, claro, y por eso quiero hablarles de quién creó el reino del revés, porque no podemos dejar al Creador lejos de su creación. Y por eso quiero contarte lo que sucedió con Gedeón, una de las apasionantes historias de Israel, donde están subyugados durante 7 años esclavos, entre tantas provincias por los madianitas, que eran el terror para Israel. Eran la población más grande que lo tenía subyugado. Dice la palabra de Dios que cuando aparecían los madianitas eran astutos, eran vivos, porque ellos esperaban que el pueblo de Israel siembre la tierra y cuando cosechaban ellos descendían, se llevaban todos cual langosta. En realidad la palabra dice que eran como camellos el ejército de ellos, era innumerable. Y arrasaban con todo y se quedaban con hambre. Y el pueblo de Israel no podía hacer nada, no es que podía levantar la voz, alzarle, decirle, hey, ¿cómo te llevas mi comida? Te voy a hacer una demanda. Ahora te va a caer un juicio, vas a ver. No, porque los tenían esclavizados. De hecho, habían perdido varias batallas contra los madianitas, así que eran subyugados bajo la poderosa mano en ese momento de los madianitas, entre otras naciones. Así que nadie consideraría que Dios pueda encontrarse o salir al encuentro con una persona que en vez de ser uno es menos uno. Con una persona que cree que sus probabilidades para que Dios lo pueda usar son nulas. Directamente está esperando que Dios use a algún juez o a algún hombre valiente y esforzado, pero no se ve como tal. Pero la palabra dice en Josué que de repente el ángel de Dios visita a Gedeón y él está trabajando está en un lagar, pero está cosechando, o sea, está separando el trigo. Y en esa labor que está haciendo rápido y a escondidas para que los madianitas no le saquen su trigo, su comida, su sustento, dice que el ángel lo encuentra en capítulo 6, verso 3, dice, cada vez que los israelitas tenían algo sembrado, venían los madianitas, los amalecitas y gente del este y los atacaban. Acampaban en el territorio de los israelitas y destruían toda su cosecha. Y además se llevaban sus ovejas, sus bueyes, sus burros. Bueno, no dije la suegra por la duda, pero por si a alguno se le ocurrió. Se llevaban todo, no les dejaban nada que comer. Gedeón harto estaba cansado de trabajar para que los demás se llevaran su comida. No podía más. No disfrutó ni uno de sus sembradíos por causa de los madianitas. Y a veces yo creo que nosotros nos sentimos de esta manera porque como en una rata de laboratorio, como un conejillo de India, damos vueltas en una rueda y no llegamos a ningún lado. De hecho, nuestro esfuerzo que tratamos de sembrar durante algún año, viene otro y se lo lleva. Y no hablo de créditos, no hablo de orgullo, no hablo de egos. Hablo de lo que te esforzaste por lograr y de repente vino alguien y se lo llevó.
Sembraste en tu familia, en tu matrimonio durante muchos años y de repente una traición. Otra persona, un hombre, una mujer se los llevó y eso socava tu corazón. Y te sentís como Gedeón. En otras palabras decís, ¿por qué luego de sembrar tanto tiempo tiene que venir alguien externo a llevarme lo que yo sembré? Es injusta la vida. Dios, ¿dónde estás que no ves mi situación? Muchas veces nos planteamos lo mismo que Gedeón. Gedeón estaba cansado, sin embargo no podía levantar la espada porque no tenía ni ánimos ni fuerza. Él seguía tratando de cosechar o tratando de juntar lo poco que tenía para comer él y su familia. Y sin embargo, contra todo pronóstico y probabilidad matemática divina y no natural, el ángel se encuentra con Gedeón. ¿Trabajaste muchos años y de repente un corralito se llevó tu plata? ¿Se acuerdan? Los argentinos aquí lo conocemos bien. Trabajaste mucho tiempo por un auto, por una casa, por algo y de repente se disparó el dólar. Ya ahí si sos latinoamericano me debes estar entendiendo. Se disparó el dólar y ya no, la casa quedó en el olvido. Te esforzaste por un ministerio y sentiste que de repente cuando ya estabas lográndolo te dijeron, no te veo capacitado, me parece que vamos a poner a otra persona. Y de repente pusieron a otra persona. Y no estoy hablando de hacer algo para la posición, no es ese mi objetivo. No estoy hablando de esa manera, estoy hablando de cuando uno siembra en buena tierra. Sin embargo, por alguna injusta razón natural nuestra, alguien viene y se lleva el esfuerzo de los años, de los meses, de los días en que estuvimos sembrando. Y eso nos sucede a todos. No es que esto le pasa a Gedeón. El punto es, ¿qué vamos a hacer con esa encomienda? Porque el ángel de Dios le sale al encuentro a Gedeón. Y Gedeón no se ve preparado para una batalla. De hecho, él no está entrenado. No es un general de ejército, no es un soldado de guerra. Para nada. Él lo único que hace es esconder rápido cuando los amalecitas vienen descendiendo del monte para que no se lleven lo que él tiene para comer, él y su familia. Pero aún en eso tenemos la capacidad de reinventarnos. ¿Por qué Dios no lo hizo antes de los 7 años? Bueno, muchas probabilidades. No lo sabemos porque la Escritura no lo afirma. Pero ¿por qué Dios no interviene antes de esos 7 años? Bueno, creo que le dio la posibilidad a Gedeón de adiestrarse en una locación diferente a la que él tenía antes de ese tiempo, antes de que los amalecitas de alguna manera los esclavizaran. Y a veces sucede lo mismo con nosotros. A veces tenemos que hacer malabares para llegar a fin de mes. Porque sería muy fácil que Dios nos dé recursos para no tener ningún problema y eso haría que no nos vayamos a arrodillar más a pedirle al Señor, a decirle, Señor, sosténme con tu mano, dame providencia. Yo sé que quién sabe me mandé esta macana, malgasté el dinero, pero necesito tu mano portentosa porque yo solo no puedo. Gedeón creo que más de una vez habrá mirado al cielo y le habrá dicho, oh Dios, ayúdanos, ¿por qué permites que se lleven nuestro grano? ¿Por qué permites que se lleven nuestra economía o lo poco que tenemos, nuestras ovejas? ¿Por qué lo permites? Pero también él de alguna manera se capacitó. Gedeón tuvo la capacidad de poder esconderse en momentos de dificultad. Gedeón tuvo la imaginación frondosa de que cuando los amalecitas bajaban, él sabía cómo esconderlo de tal manera que nadie se dé cuenta que él tenía lo suyo asegurado. Y a veces nosotros queremos todo como los niños, todo ya, enseguida. El iPad, el celu, Señor, quiero esto, quiero lo otro, y que como caprichosos queremos que Dios lo solucione. Y si Dios hace eso, nos está perjudicando como cristianos, porque no maduraríamos nunca. Seríamos niños cristianos caprichosos que su papá le da todo lo que le pide. Y contraproducente a nuestro espíritu o a nuestro carácter cristiano, nos haría chatos mentales, porque no podríamos elaborar formas de guerra, pero hablo en lo espiritual, no podríamos salir a la guerra en el ámbito espiritual, porque todo nos lo daría papá y se terminó ahí el punto. Y eso, damas y caballeros, sabemos que hace mal. El extremo también hace mal. Criar a nuestros hijos bajo golpes, bajo vara, eso está muy mal, pero también darle todo lo que ellos quieren también es igual de malo. Hay que tener un equilibrio. Hay momentos donde hay que decirle a nuestros hijos, me ha pasado más de una vez, y hoy no tenemos. Hoy es mate cocido con pan, hoy haremos un arroz hervido y le pondremos un poquito de orégano, y eso es increíble, sabe riquísimo en la boca.
Y eso hace que enseñemos a nuestros hijos a que a veces hay, a veces no hay, y que hay que ser agradecido con lo que se tiene. Entonces andarán por la vida sabiendo que hay momentos buenos, momentos malos, pero están adiestrados en todo. Lo mismo dijo Pablo: sé vivir en abundancia y en escasez. Imagínense que Dios le diera todo a Pablo, que no hubiese tenido escasez. Sé vivir en abundancia porque mi Dios suplió todo, absolutamente todo, soy rico y desde que me convertí nunca más tuve escasez económica. Arruina el evangelio. Porque Jesús, su maestro, nuestro maestro y salvador, nos enseñaría que a veces no tengo donde recostar la cabeza. Y era el Dios del cosmos. Hay veces que no sé dónde voy a pasar la noche, pero ya sé que es así el juego de la vida. Y eso a nosotros nos quita peso. Ay, Señor, no andaré en pecado porque no estoy próspero, porque hoy tengo que para comer arroz solo. No, nos están adiestrando. Nos están preparando para la batalla, para ser buenos estrategas, aún el triple, el cuádruple, más hábiles que cualquier demonio. Porque fíjense cómo se enquistan los demonios y los pecados en la sociedad, mientras que nosotros estamos adormecidos. La iglesia se está tardando en levantarse y en ofrecer resistencia. Y de alguna manera es porque todo queremos en la boca. Señor, dame, bendecime, haceme, prosperame. ¿Y quién le pide? Señor, dame pruebas para ejercitar mi carácter. Yo quiero pasar por tormentas porque sé que tú estarás conmigo y quiero verte en poder. Quiero ver cómo calmas las aguas, cómo se detienden los vientos. Necesito pasar alguna prueba. Creo que estoy muy cómodo. Creo que o no estoy predicando bien o no estoy salvando almas, porque hace como 2 meses que vengo muy bien y algo no está bien. Si estoy muy bien, algo no está bien. Y no estoy hablando de felicidad. Yo creo, y como dice el apóstol Pablo, nosotros necesitamos vivir con gozo, aún en momentos de tormenta. Así que Gedeón va a experimentar 2 fórmulas divinas, matemáticas, que exceden las fórmulas naturales o la matemática natural, la cual terminará cantando: y 2 más 2 son 3. Pero para eso tiene que pasar por la escuela de Dios. Para eso tiene que pasar por la universidad cristiana de la vida y comprender de que Dios hay uno solo. Lo primero que Dios le va a enseñar a Gedeón cuando lo llama, dice: ¿yo en serio? Sí, vos sos varón esforzado y valiente. ¿Qué veía Gedeón? Hay algo que me apasiona. ¿Qué veía Gedeón? ¿Por qué no creyó que él era esforzado y valiente? Porque su fuerza la estaba comparando con un general de ejército. Su fuerza las estaba asemejando a un soldado. Y Dios le dice esforzado. ¿Por qué? Porque cada vez que bajaban los amalecitas, él se tenía que esforzar para esconder el botín de comida que tenía. Y valiente, porque hay que tener agallas para saber que están descendiendo y que vos estás cuidando. Y que si te descubren, te cortan el pescuezo. Y Dios ve, y esto es lo que me encanta de nuestro Padre Celestial, Dios, que Dios ve lo que el hombre no ve. Y mientras Gedeón está comparándose con un general de ejército, Dios está viendo sus habilidades en medio de la tormenta, por lo cual le dice: estás aprobado, eres valiente y esforzado, a ti te separo, te quiero en mi ejército. Quiero que dirijas a mis generales, quiero que dirijas a mi pueblo. Y lo elige. Y lo escoge. Dice, Dios llama a Gedeón primero porque le va a enseñar, como recién te decía, a que Dios es lo primero. Y Dios no comparte su gloria. Su gloria no está en litigio. A ver con quién lo podemos comparar. Dios es Dios y es uno solo. Dios llama a Gedeón para mostrarle que en la familia habían algunos dioses. Y él no tiene competencia. Así que le dice: Gedeón, yo te voy a usar, pero lo primero que quiero que hagas es que vayas a la casa de tus padres y erradiques a los dioses que ellos tienen. Quiero que destruyas el altar de Baal, el primero. Miren, eran creyentes, para no usar una metáfora errónea. No eran cristianos, pero eran el pueblo escogido. De hecho, adoraban al mismo Dios que nosotros, los cristianos. Sin embargo, en sus casas, en la intimidad, yacía un altar que no era de Dios. Ellos tenían el templo, el tabernáculo, ellos tenían la tienda, pero sin embargo, bueno, en este tiempo la tienda, pero sin embargo, en este momento, el padre tenía un altar que no era dedicado a Dios. Bueno, mira, yo amo a Dios, pero por las dudas tengo el altar de Baal.
al cual le sacrifico por las dudas también, que existe y yo no sabía. Y no se puede jugar a medias tintas, o Dios o nada. Y Dios le va a enseñar eso a Gedeón. Primero, quiero que vayas a tu casa, quiero que derribes el altar de Baal. Y hay una diosa que ustedes trajeron de otros pueblos, llamada la diosa de Acera. Esa diosa quiero que la aniquiles, quiero que la destruyas, porque no estoy en competencia. ¿Vos querés ser usado por mi mano? ¿Vos querés ver cómo yo libero al pueblo de Israel con mano portentosa? Bueno, yo quiero que derribes a los ídolos que hay en tu casa, en tu hogar. Y Dios, cada vez que va a hacer el paralelismo con nosotros, el cristiano de hoy, va a decirnos y va a demandarnos de la misma manera que Dios es uno, que no hay otro Dios, ni debajo del cielo, ni arriba del cielo, no existe, ni si vamos al oriente, al occidente, al norte o al sur, si salimos del cosmos y vamos a las galaxias, a las Andrómedas, a los planetas existentes, no vamos a encontrar otro Dios, porque el único y verdadero Dios en todo el cosmos y las galaxias es el Dios verdadero, el Dios de Israel, tu Dios, mi Dios. A tener en cuenta, Dios es uno solo, no comparte su gloria. Así que le dijo Gedeón, quiero que vayas y destruyas a los dioses que tu familia ha adorado por años. Y metáfora o metafóricamente usted puede interpretar de parte del Espíritu Santo cualquier Dios que se pueda levantar sobre nuestro Dios. Y uno dice, no, pero si yo no tengo ningún otro Dios que no sea Dios. Sí, capaz que lo decimos de la boca para afuera, pero confiamos en nuestra billetera. Y se termina siendo un Dios, o en un hijo, o en un familiar, o en un esposo, o una esposa. Cuando Jesús nos rescata, nos enseña exactamente lo mismo. Jesús, miles de años más adelante, nos va a enseñar lo que dice Lucas 14:27. Si alguno de ustedes quiere ser mis discípulos, tendrá que amarme más a mí que lo que ama a su padre, que lo que ama a su madre, que lo que ama a su esposa o a su esposo o a sus hijos, más que sus hermanos o sus hermanas, más que su economía, más que sus formidables empresas y buenos bancos que les respaldan con tarjetas. Bueno, nada de eso se puede interponer ante mí. Y uno dice, no, obviamente que si yo te hago la pregunta, nadie, pero absolutamente nadie puede reconocer de que hay alguien antes que Dios. Siempre Dios es lo primero en cualquier cristiano, pero si empezamos a juguetear solamente un poquito, no tengo dinero, y en vez de orar, arrodillarme como hacían los antaños y decir hasta que Dios no me envíe un ángel no me levanto, es más fácil reprochar. ¿Viste que esto era ser cristiano? Mirá cómo me deja Dios. La ley de la demanda. Sin embargo, Dios nos enseña a través de su Hijo Jesucristo que si queremos ser los discípulos de Él, necesitamos poner a Dios antes que nadie. Antes que cualquier familiar, antes que cualquier economía, antes que cualquier pensamiento, aún antes que a nosotros mismos. Dios en primer lugar. Y cuando Dios dice que quiere estar en primer lugar, significa que nuestra devoción de amor, porque esto no es un lícito para tenerle miedo a Dios y si no lo pongo primero me cae un rayo. No, porque Él no nos va a salir a demandar, a decir, me sacaste de primer lugar, ahora estoy en el cuarto, ¿qué pasó? No, nosotros tenemos que evaluarnos si nuestro amor, si nuestra pasión, si nuestra dedicación con Él está siendo lo primero en nuestro día. O lo primero es mirar Netflix, o lo primero es YouTube, o lo primero es salir corriendo al trabajo, o lo primero es encontrarnos con una novia, con un novio, con una pareja, con un cónyuge, con un hijo. ¿Qué es lo primero en nuestro diario vivir? ¿Cuáles son nuestras escalas de prioridades? ¿Nos cuesta orar? ¿Nos cuesta leer la Biblia? A todos los cristianos les cuesta. Pero igual tenés una decisión. Tomaste una decisión, seguir a Cristo. Y esa decisión, como en el matrimonio, hace que vos lo busques, tengas o no tengas ganas, sientas o no sientas. El gran problema del siglo XXI en los matrimonios, no siento más. Y estoy sintiendo algo por otra persona. Menos mal que la Biblia no habla de sentimientos. Sí habla de sentimientos cuando nos acercamos, cuando adoramos, cuando le exaltamos y nos quebramos. Y esto está hermoso. Hacelo todas las veces que te acerques al Señor. No le creas a esos que dicen, mira otra vez, lágrimas de cocodrilo, después hace lo que quiere. Sí, pero por lo menos es mejor quebrantarse antes de perder el tiempo y estar frío ante la presencia, apático ante la presencia de Dios. Ahora, eso no es un lícito para dejar de amar o para decir, bueno, listo, siento la presencia, pero ¿qué me pasa que no tengo pasión?
Bueno, en mis escalas, no importa lo que yo sienta, en mis escalas de valores, yo busco a Dios, sienta o no sienta, tomé una decisión. Como tomé una decisión de amar a mi esposa, amar a mi esposo, guiar a mis hijos, a sustentarlos económicamente. Esas son decisiones en nuestra vida. Es una decisión levantarte e ir a trabajar para traer el sustento a tu casa. ¿Por qué? Porque tomaste la decisión con tus hijos, con tus hijas, con tu cónyuge. Entonces son decisiones las que marcan la vida del cristiano. Pero Dios en primer lugar. Y es una decisión diariamente poner al maestro en primer lugar, amarlo con devoción, sienta o no sienta, sienta más algunas semanas o sienta menos, pero amarlo con toda nuestra devoción. Luego que de Gedeón derriba a los ídolos, Dios le va a enseñar la última lección que no solamente le ayudaría ante los madianitas y los ejércitos enemigos, sino que también lo va a ayudar para toda la vida. Sus próximas batallas van a tener este tinte de esta segunda matemática divina o ecuación divina que Dios le va a enseñar. Todas las batallas que él tenga luego va a emplear esta fórmula divina. He derribado los Baales, la diosa de acera. Ahora Dios está en primer lugar, ¿y ahora qué? Bueno, la historia nos narra que 32.000 soldados tenía el pueblo de Israel. 32.000. El ejército madianita con los otros pueblos no se puede contar. Eran millones de soldados. Estaban acampando en un valle. Y solamente de verlos desde lo lejos ya les temblaban los pies. Para no decir patas. Así que Dios le va a enseñar a Gedeón que no importa el número. 2 más 2 son 3. Y le va a decir Gedeón, 32.000 hombres es un montón de personas. Tengo miedo que se confundan, que crean que ellos manejaron los hilos de esto. Quiero que te quedes con 300, con solo 300. ¿Cómo 300? Sí, 300. Con 300 yo te voy a dar la victoria porque yo soy Dios. Y en mis matemáticas divinas, para mí 300 o 1 es suficiente. ¿En serio, Señor? En serio te digo. Confía en mí. Confía en mí. Y le va a enseñar a confiar en Dios. Cosa que a veces nos cuesta. Ponemos a Dios en primer lugar. Ahora ya no estoy hablando de que Dios no esté en primer lugar. Dios está en tu vida en primer lugar. Pero nos cuesta confiar. 32.000 sería mejor, Señor. Por lo menos corremos más rápido de última. No, 300. Pero 300. Solo 300. Pero tengo que pagar 32.000. ¿Cómo voy a pagar 300? 300. Cuando es de Dios, 300 es más que 32.000. Es más que millares en el ejército contrario. Así que ustedes saben, conocen la historia. Y si no se las resumo muy rápido, ellos van a la batalla, rompen unos cántaros, tocan unas trompetas con unas antorchas encendidas. Los enemigos se confunden porque piensan que hay millares en las colinas y que van a matarlos. Y empiezan, claro, era promediando las 4 o 5 de la mañana, todavía está oscura la noche, cruda. Así que se empiezan a matar entre ellos. Y Dios le da la victoria. Salen corriendo algunos y estos 300 salen a la batalla. Ahora sí. Quedan unos pocos, así que vamos a la batalla. Y salen corriendo. Pero Dios le enseñó a confiar. Gedeón confió en Dios y bajó con esos 300. Nosotros a veces creemos que Dios nos tiene que dar confianza a nosotros. No, que nosotros tenemos que confiar en Él. Y a veces cuando hablo de la confianza me hace acordar a cuando yo estaba en la primaria y salía y lo único que quería ver eran los ojos de papá o mamá, que eran los únicos que reconocía de chiquito. Así que si mamá o papá estaban en la puerta, yo estaba confiado. Yo salía con el pecho paloma, como dicen que nosotros tenemos los argentinos, como Maradona. Salía confiado. Y te debe suceder con tus hijos, que ni bien hacen contacto visual con vos. Más si tenías una riña en la escuela, ¿qué decías? Ojo que afuera te va a agarrar mi papá. Ojo que papá está afuera. Y vos estabas contento, confiado. Papá estaba afuera. Y Dios le va a enseñar lo mismo a Gedeón. Gedeón, no importa lo que estés viendo del otro lado, papá está con vos. Y si papá está con vos, ¿de qué temes? ¿De qué temes? Yo te quiero enseñar que en mis matemáticas, si aprendes a confiar, si usas tu fe, luego nosotros entenderíamos el proceso de la fe.
Que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no estás viendo. Confianza ciega. Y esa confianza hizo que Gedeón ganara la victoria. Pero mis amados y mis amadas del otro lado que me están mirando apasionadamente, ¿cuánto confías en Dios? Cuando Él te dice, quiero que hagas esto para mí, quiero que vayas a hablarle a aquel que está en la plaza, y vos decís, no, seré yo, quiero que le hables de mi amor, quiero que les digas que todo va a estar bien. Nos detenemos. De alguna manera, a veces pienso, ¿qué sucedería en nuestras vidas si Dios nunca hubiese dicho, no confíen en mí? Ojo, tengan algún plan de estrategia por las dudas que yo falle. ¿Qué sucedería si algo se le va de las manos y dice, uy, se me pasó esto de mi hijo o de mi hija? Ay, qué colgado que estoy. ¿Qué sucedería si la vida cristiana fuera sin confianza en Dios? Pero a Dios gracias de que la confianza llega a nosotros cuando creímos en Él. Porque antes confiábamos en carros, en caballos, en soldados, en economía. Pero ahora nosotros confiamos en el Señor. El nombre que es sobre todo nombre. Ni en un rey, ni en un primer jefe, ministro de Estado, ni en la economía mundial. Aunque escuchamos guerras y rumores de guerra, nosotros confiamos en Dios. Y somos el único o la única religión en el mundo, y con todas las palabras y orgulloso de ser un buen religioso cristiano. Y no hablo de religiosidad, ustedes me conocen. De nuestra religión cristiana es la única que permanece ante la violencia, ante las guerras, ante las catástrofes, firmes y adelante. La única. No hay en el mundo, y me apasiona la historia y la he leído y la sigo estudiando porque me creo que soy solamente un alfeñique entre el mar de arena que hay en la tierra, en lo que es historia, en lo que es conocimiento. Pero no he visto una religión que se mantenga tan erguida, tan argentino, tan erguida como la religión cristiana. Que los pueden azotar, los pueden torturar y van a mantenerse firmes. ¿Por qué, Tospar? Porque creemos en Dios. Porque nuestra confianza no está en carros ni caballos, ni en reyes. Porque nuestra confianza viene de Dios. Entonces, en las matemáticas naturales no puedo tener paz por lo que va a venir mañana. Pero en las matemáticas divinas, quien confía en Dios no temerá el día de mañana. Y sin ir más lejos, cuando yo deposito mi confianza en las manos de Dios, o cuando, mejor dicho, cuando tomo conciencia de que Él me cubre en sus manos, de que estoy bajo sus alas, de que Él me tiene esculpido y me cuida, a usted, a sus hijos, a sus hijas, a vos, a mí, entonces nuestra dimensión de la vida cambia. Salmos 32:10 dice, muchos son los dolores del impío, pero los que confían en Dios, los que confían en el Señor, la misericordia los rodea. Salmos 34:22 dice, el Señor redime el alma de sus siervos y no será condenado ninguno de los que en Él se refugian. Estamos bajo el ala de Dios. Salmo 125:1 dice, y los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que es inconmovible, que permanece para siempre. Así son los que confían en Dios. Proverbios 29:25 dice así, el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. No tememos al mañana. ¿Por qué? Porque nosotros ya basta con nuestro propio afán de hoy. Mañana traerá su propio afán. Hoy confiamos en Dios. Y mañana cuando nos levantamos, mañana también volvemos a confiar en Dios. Y pero pasado mañana, si me despierto, sigo confiando en Dios. Me levanto y digo, Señor, yo confío en ti. Isaías 26:3 dice, al de firme propósito, escuchen, al que tiene algo claro, un sentido de vida, guardarás en perfecta paz, porque en ti ha confiado. ¿Quieren saber quién tiene propósito en la vida? Aquel que confía en Dios. El que no confía en Dios no tiene propósito. Tiene metas,
tiene conquistas, tiene objetivos. Metas y objetivos no son lo mismo, pero no tiene propósito. Depende de en quién estés poniendo tu confianza. Depende quién te tenga en sus manos. Una pelota en mis manos vale 500 mangos. 500 pesos para los que están cruzando la frontera. Pero una pelota en las manos de Messi podría salir 500.000 millones de pesos. Depende de qué, Tospar. Depende en manos de quién esté. Una pelota de básquet en mis manos vale 900 pesos. Pero en las manos del Manu Ginóbili puede estar alrededor de 33 millones de dólares. ¿De qué depende, Tospar? Y depende de manos en quien esté. 2 peces y 5 panes en mis manos son un sándwich riquísimo. Vuelta y vuelta, pescadito, y me encanta el pescado. Los mariscos. Pero es un sándwich. Pero en manos de Jesús alimentaría a una multitud. ¿Depende de qué, Tospar? Depende de manos de quien esté. Unos clavos en mi mano me ayudarían a remendar alguna biblioteca, algún banco como este. Pero un par de clavos en manos de Jesús salvarían a toda la nación o a todo el mundo. ¿Depende de qué, Tospar? Claro, depende de manos de quien esté. Como podemos ver, depende de manos de quien esté, así será la vida de que esté. Depende de manos de quien pongas tu confianza y tu fortaleza, va a ser el resultado de la misma. Depende de quien pongas tu confianza en las finanzas, será tu providencia. Depende de quien pongas tu esperanza en la sanidad, será la forma, de alguna manera, o el resultado de la sanidad, o el propósito de parte de Dios. Depende de qué, Tospar, depende de manos de quien estés. Porque de alguna manera nuestra vida se pasa rápidamente, fugaz. Hoy estamos y mañana ni sabemos si nos despertamos. Pero ¿de qué dependió nuestra vida? No nos vamos a volver a reencarnar ni nacer del mono de nuevo. Bueno, no de nuevo, ¿no? Hablo de la teoría de la evolución. Ni todas esas cosas. No vamos ni a reencarnar. Algunos nos parecemos a los monos. En mi caso, soy medio gorila en algunos casos, pero no desciendo de los monos. Pero es una sola vida, no se vuelve de nuevo. No es prueba y error. Bueno, de última veo porque me quedan 3 vidas más después de esta. No, es una sola. Y a no ser que aprendas a confiar en Dios, vas a vivir una vida sin sabor. Una vida amarga, mustia, sin la aventura, como diría Marcela Gándara, de vivir en la vida cristiana. Quien vive y confía en la mano de Dios es una persona que se aventura a los desafíos. Que va a tener sinsabores, obviamente, pues estamos en el mundo, pero confiando en Dios, de la mano de Dios, nuestra vida encuentra su propósito. Recuerden que estamos en las manos de Dios. Y si estamos en las manos de Dios, entonces sí, entonces solo sí, y solo en ese momento, 2 más 2 pueden ser 3. Que Dios te bendiga, que Jesucristo te llene de amor y que el Espíritu Santo te acompañe hasta que nos volvamos a encontrar.